Este video tiene por objetivo explicar qué es el español estándar o internacional, con qué otros conceptos está vinculado y por qué es importante para la enseñanza de él. Para iniciar, es importante resaltar que el español estándar o internacional se ha llamado o se ha asociado con conceptos como el español general, panhispánico, neutro, globalizado, entre otros. Muchos de estos conceptos se han usado como sinónimos, sin embargo es importante resaltar que algunos están vinculados con contextos específicos o tienen connotaciones distintas. Si yo les pregunto a ustedes qué es el español estándar o qué han escuchado sobre el español estándar, seguramente lo van a vincular con aquellos usos prestigiosos o correctos de la lengua. Sin embargo, digamos, en el contexto de enseñanza de español como lengua extranjera, el español estándar suele tener un matiz un poco diferente. Cuando hablamos de aquellos usos lingüísticos que son considerados o consensuados por los hablantes como correctos y aceptables, realmente nos estamos refiriendo a la norma culta. La norma culta generalmente caracteriza a las personas mejor instruidas y formadas de una comunidad. Por eso solemos hablar y digamos que suele ser una comunidad de alto prestigio que generalmente sus hablantes pertenecen a un nivel socioeconómico alto. Por eso podemos hablar, digamos, de la norma culta del español de Bogotá en Colombia o de la norma culta del español madrileño en España. Esta norma culta suele ser una guía prescriptiva que se fija a través de textos especializados, entidades oficiales, medios de comunicación, etc. Uno de los contextos en los que más es usada esta guía prescriptiva es en la educación, en colegios y universidades. Esto hace que hablantes de muy diversos dialectos, por ejemplo, puedan compartir elementos comunes, ya que así a través de la educación se usa o se enseña esta norma, estos usos lingüísticos como norma, pues esto hace que los hablantes tengan unos usos comunes a pesar de la diversidad dialectal. En este caso, la norma culta suele ser apoyo justamente para esos movimientos de español, de la unidad del español. Vamos ahora al español panhispánico. Panhispánico es un adjetivo para referirse a todo aquello que pertenece y que comparten todos los pueblos que hablan español. Digamos que el español panhispánico se creó desde una política panhispánica de la RAI, la Asociación de Academias de la Lengua Española, cuyo objetivo principal es mantener la unidad del español. Aunque se resalta que este mantenimiento de la unidad del español debe ser compatible con el reconocimiento de sus variedades internas y de la evolución normal de la lengua. Generalmente el español panhispánico está vinculado con la norma culta porque es la que, digamos, puede mantener esa unidad de la lengua. Por tanto, esa política panhispánica se fundamenta también en la norma culta. Algunos de los productos que se han hecho a través de esta política son el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario del Estudiante, la Nueva Gramática del Español, entre otros. Vámonos ahora a uno de los conceptos que más connotaciones tiene, que está más alejado, digamos, de los otros, y es el español neutro, que también es llamado acento neutro o neutro. Significa ausencia total de la marca. Por tanto, implica alejarse completamente de rasgos nacionales o locales y en muchos casos ha estado asociado con, digamos, connotaciones negativas. Generalmente el español neutro se ha usado principalmente en medios de comunicación, doblaje y traducción. Obviamente eliminar marcas locales, acento, ahorra tiempo en traducción o en doblajes hacia una variedad específica. Sin embargo, justamente por esta eliminación de cualquier acento o rasgo que sea muy local, se suele asociar con o ha tenido críticas muy negativas. En este caso se suele hablar de un español empobrecido
o incluso en el ámbito editorial se suele asociar al español acultural, en el que se evita cualquier marca de origen o cualquier muestra de esa variedad, y se habla entonces de libros aculturales. Y pues se habla entonces de eliminar esa variación del español, pero además de eliminar la creatividad que justamente es producto en estos productos editoriales. Vámonos ahora al español internacional, que suele centrarse, digamos, en esa lengua compartida por los países de habla hispana. Este concepto está muy asociado a lo económico, al ámbito económico, y digamos que es uno de los conceptos que más cerca está del matiz del español estándar, eh, del que vamos a hablar en un momento. En este caso, es un español en el que básicamente se busca garantizar una comprensión correcta por encima de las barreras nacionales y sociales. Por eso se asocia, digamos, con lo económico, porque busca facilitar esa comunicación en el ámbito económico, a pesar de las diversas variedades que pueden tener los hablantes y de esos localismos que pueden causar malentendidos. Digamos que por eso este español internacional es más cercano a lo que llamaremos español estándar. El español estándar o general debe ser común a la mayoría de hablantes de habla hispana. Digamos que hay dos principios que caracterizan el español estándar. El primero es que debe ser troncal o común a la mayoría de sus hablantes, es decir, debe de ser ese elemento que tienen en común todos los hablantes. Y lo segundo es que debe tener al menos, no completamente como en el español neutro, un grado de independencia de contextos específicos o de rasgos muy locales, justamente para facilitar esa comunicación internacional. Entonces, en ese caso estamos buscando elementos generales en los que nos podamos ver representados la mayor cantidad de hablantes. ¿Por qué es importante para la enseñanza de L? Porque la idea es que haya un español que nos permita comunicarnos o nos pueda servir de base para cualquier situación comunicativa, a pesar de la diversidad lingüística, digamos, o a pesar de cada una de las variedades que tenemos, que nos permita comunicarnos entre sí, obviamente respetando esa diversidad y las distintas variedades de los hablantes. ¿Qué dificultades representa el español estándar? Obviamente lo más difícil es elegir aquellos rasgos lingüísticos o aquellos elementos lingüísticos que sean lo más generales posibles para la mayor cantidad de hablantes. Y para esto entonces necesitamos muchísimas herramientas, como por ejemplo los corpus, que nos van a permitir encontrar cuáles son las palabras más frecuentes para la mayor cantidad de hablantes, cuáles no tienen notaciones negativas y pueden crear confusiones entre los hablantes. Entonces, para hablar un poco o para entender un poco más qué lecciones debemos hacer en el aula de L, si estamos centrándonos en el español internacional, o para entender un poco más el español estándar, tenemos aquí 4 preguntas específicas. Si estuviéramos en el aula de L y estuviéramos trabajando con el español estándar internacional como base, entonces, ¿qué creen que deberíamos enseñar? La pronunciación de las grafías Z, S y C antes de O y como S o como este sonido. En este caso, como estamos buscando los rasgos más generales y tenemos que usar los rasgos más extendidos, tendríamos que usar el ceseo con S. ¿Por qué? Porque es el más extendido en América y parte de España, y por tanto sería el más general y conocido por los hablantes. En el segundo punto tenemos, por ejemplo, desde un español estándar o internacional, es decir, desde un modelo en el que estamos buscando los usos más generales del español para trabajar con nuestros estudiantes, ¿usaríamos la segunda persona plural, es decir, el vosotros, sí o no?
En este caso, el vosotros no es general a la mayor cantidad de hablantes del mundo hispano. El vosotros se usa principalmente en algunas regiones de España. ¿Cuáles serían las formas de tratamiento más generales a la mayor cantidad de hablantes? En este caso sería el tú y el usted. Veamos desde el léxico. Si tuviéramos que elegir entre carro, coche, automóvil o máquina, ¿cuál creen que sería la unidad léxica más general y que genere menos malentendidos entre los hablantes? En este caso, la unidad léxica que podríamos elegir sería automóvil, ya que, por ejemplo, coche y carro tienen significados diferentes. Por ejemplo, en España el coche es el carro, que para nosotros los colombianos es el carro, y el carrito es el coche de bebés, que para nosotros es el cochecito de bebés. Fíjense que ahí si nos estamos comunicando con españoles vamos a tener ciertos malentendidos. Por esto debemos buscar una unidad léxica que no genere malentendidos y que sea lo más general a todos los hablantes. Finalmente, desde un español estándar o internal usaríamos el verbo coger como sinónimo de agarrar. ¿Qué creen? En este caso no, ya que el verbo coger puede generar varios malentendidos en la comunicación. De esta manera, la mejor opción sería trabajar con el verbo agarrar para no generar confusiones. Fíjense que algo muy importante del español estándar es que no se centra en los usos prestigiosos, aunque está vinculado con la norma culta porque es la que a través del ámbito educativo nos puede dar varios elementos troncales a todos los hablantes de español. Aún así, su prioridad no es el español prestigioso o correcto, sino el español que pueda ser usado o entendido por la mayor cantidad de hablantes. Es por esto que diríamos que el español estándar puede servir como herramienta educativa en el aula de L o como base para luego, a partir de este o para facilitarle a los hablantes comunicarse en cualquier entorno y con distintas variedades, pero igual nos puede servir de elemento troncal, pero no quiere decir que no trabajemos las otras variedades y que no trabajemos la riqueza del español. Es decir, en este caso, revisando, por ejemplo, la fórmula de Andiol nos sirve como base, pero luego para explorar toda la variación lingüística del español. Bueno, muchas gracias. Espero que les sirva esto para entender un poco más qué es el español estándar internacional y lo puedan aplicar a una de las tareas que tenemos en esta unidad.